Bueno, con lo que hicimos en la clase pasada de los mapas, quedaron un grupo de preguntas y venía diciendo la primera pregunta, que es ¿qué hace particular la comunicación humana? Y hablamos de comunicación humana porque no solamente los humanos se comunican, sino también entre los animales. Pero los animales es un asunto más distinto. Abril nos iba a comentar qué hace particular a la comunicación humana. Te escucho, Abril. Bueno, buenas tardes, Ok, yo, normalidad. porque no sé. Bueno, yo iba a decir que desglosa el idioma para crear nuevas formas de comunicación. Lo digo básicamente por el hecho de que no existe solamente un idioma, sino existen millones de idiomas. Y hay muchos que no conocemos porque hay muchas lenguas extranjeras o también sobre, ¿cómo se diría eso? De verdad ¿Nativos? es que no me acuerdo, pero es que bueno, ya eso básicamente es. Gracias. Patrimoniales, quizá quieras decir patrimoniales. Bueno, esa es una buena observación de glosar el idioma. Pero más allá de glosar el idioma, para comenzar, yo voy a comenzar por un punto. El ser humano, oigan, por favor, no son seres pensantes y razonables, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién decía? Pensantes es... Yo, profe, seres pensantes y razonables, Muy o sea, bien. podemos razonar. Exacto, es un tipo de ser pensante y razonable. Y eso implica, por favor, traten de entrar con su correo institucional para no tener que estar entrando yo y saliendo para darles admisión, ¿no? Yo no tengo problema con eso, pero como que rompe la continuidad. Es un ser pensante y razonable. Al ser el ser humano, al ser un ser pensante y razonable, implica que tiene una intención cuando produce su comunicación, no cuando comunica. Cuando comunica. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que a diferencia del animal, que tú estás, qué sé yo, mi gato, el gato de aquí de casa, él viene y él se me acerca y simplemente levanta la cabecita y eso es una manera de decir acaríciame la cabeza. Eso lo está haciendo por mero instinto. Él tiene el deseo instintivo de que lo acaricien, pero cuando nosotros comunicamos generalmente tenemos una intención. Hay una intención y deseamos una reacción. Cuando comunica, se desea, cuando comunica y se desea una reacción de parte del oyente. Es decir, nosotros no solamente comunicamos algo por comunicarlo, o si no habláramos con la pared. Sí, nosotros realmente cuando estamos hablando con alguien o nos comunicamos con alguien, esperamos una respuesta de ese oyente. Esa respuesta no es que nos den la razón, puede ser muchas, ¿no? Pero con el mero hecho de que esa persona nos escuche, ya nosotros tenemos respuesta. ¿A quién no le ha pasado que está hablando con un amigo, con un familiar, con quien sea, y de repente esa persona está mirando para otro lado y le dicen como que, oye, hazme el favor y préstame atención? Cuando uno dice eso, ¿qué es lo que uno quiere que esa persona haga? Repito la pregunta. Yo estoy hablando con alguien, ese alguien está mirando para la pared y no me está mirando a mí, así como estoy mirando yo ahora. Y yo le digo, oye, hazme el favor y préstame atención. ¿Qué quiero yo de esa persona? Tu atención, profe, que nos escuchen. Ser escuchado. ¿Quieres? Sí, pero básicamente hay ¿Tú algo quieres que tu mensaje llegue? La atención, profe. Sí, generar un sentido. Profe, yo mensaje. tengo, profe, disculpe, a lo que usted, Que se de lo que convierta en usted, receptor. ay, carajo. Ajá. Que iba a decir que no se trata de pasar una información, sino del sentido al crearla. Supongo que lo que él quiere es crear el espacio en el cual demuestra o expresa, no sé. Ok, sí. Pero, bueno, no sé si va por ahí tu respuesta, Abril. En el fondo todos tienen razón, se busca la atención, pero se busca un contacto. Básicamente, cuando yo estoy mirando para la pared, nada garantiza que yo no esté escuchando a la persona. Pero la persona quiere que yo me fije en ella. Sí podemos decirle prestar atención, pero tiene que ver más con fijarte en la persona. Tú quieres que la persona te mire. O sea, nosotros tenemos una intención. Y esa intención puede ser que nos miren, que nos aconsejen, que todo lo demás, que se nos puede ocurrir, que nos hagan un favor, que nos presten la plata,
que nos convenzan o convencer, si hay una intención que nosotros tenemos cuando transmitimos ese mensaje, porque queremos comunicar algo y que ese algo llegue al receptor. Incluso si nos ignoran, nos molestamos. A los perros o a los gatos, si uno los ignora, realmente no sé si ellos sientan molestia, porque no sé si sientan emociones. Que yo sepa, desde el punto de vista científico, eso no está tan comprobado, ¿no? Entonces, básicamente tenemos una intención de comunicar. Y eso hace particular a la comunicación humana. La comunicación humana implica pensar para tener una intención. Ahora, otra característica de la comunicación humana es que puede ser implícita. Es decir, nosotros podemos transmitir un mensaje implícitamente, ¿sí? Por ejemplo, si le decimos a alguien, tenemos elementos que pueden facilitar, ¿no? Okay. Si le decimos a alguien como que, oye, Juanita se va a casar, pero el novio es maluco, ¿qué le queremos decir? Que su novio es maluco. Sí, pero ¿por qué decimos pero? Bueno, vamos a cambiarla. Si yo digo, oye, Juanita se va a casar, pero con Juan. Bueno, Juanita. Juanita se va a Profe, casar, pero con Felipe. ¿Por qué digo pero? yo creo que es más que Porque todo para un poco menospreciar el hecho o para quitarle validez en parte a lo que ella está diciendo. Es como que, ok, tú te vas a casar, qué bacano, bien por ti, pero en el fondo esa persona está como, dice, agrega el pero como para, no sé, de pronto sentirse un poquito mejor, digo yo acá, no estoy segura, pero de por eso pronto. yo digo que es más bien porque no quiere que se case con él. O Esa sea, podría un ser una... desacuerdo. Sí, Ok. hay un desacuerdo. De pronto no es que no quiera que se case con él, sino que no se esperaba que se casara con él. Oye, te vas a casar, pero con Felipe. O por ejemplo, algo como, estoy muy feliz por ti, aunque te cases con Felipe. Ella, o sea, tú no querías, tú prefieres que yo me case con otra persona. Entonces, fíjense, ahí hay mensajes que están implícitos. Cualquiera pregunta, ¿y qué dijo? Nada, que se va a casar y que se va a casar con Felipe. Pero ahí hay como cosas implícitas, ¿no? Como cuando uno es irónico, como cuando uno dice mensajes en clave. Ese Como tipo de... cuando uno es sarcástico. Exacto, cuando uno es sarcástico es un buen ejemplo. Ese tipo de mensajes en clave son cosas que solo la comunicación humana puede. Y eso lo puede, y ahí sí podemos remitirnos al principio cuando hablaba de Abril, eso lo puede porque hay bueno, lo que ella llamó desglose del idioma, que tiene que ver con precisamente, puede ser implícita, y eso se debe al carácter lingüístico. ¿Qué pasa con eso del carácter lingüístico? El lenguaje, en términos de lengua, no estamos hablando de signos ni de nada de eso, sino en términos de lengua, que también puede ser lengua de señas, entre otras cosas, es el medio de comunicación más efectivo entre los seres. Es decir, hablando de seres vivos, hablando de animales y personas, e incluso de máquinas, es el lenguaje, esta lengua con la que yo le estoy hablando, la más efectiva de todas. Por mucho que un gato venga y me levante la cabeza, no necesariamente significa que todo el mundo le va a entender, a diferencia de si yo le hablo a esa persona en su propia lengua y le digo, sóbame la cabeza. De pronto la persona me puede mirar raro. Imagínense que ustedes van en el Transcaribe y va un tipo al lado y ustedes le dicen, sóbame la cabeza. Hombre, no sé qué puede pasar. Y sobre todo, si ustedes son un hombre diciendo eso, no te quiero imaginar qué puede pasar. Pero no significa que la persona no le entendió. La persona le entendió. Se le hizo rarísimo el mensaje, pero le entendió. Ahora, imagínense que ustedes van en el Transcaribe y le hacen así a la persona con la cabeza, ustedes, como si fueran un gato, la persona no les va a entender, ¿sí? Entonces, el lenguaje que tenemos, este lenguaje con el que hablamos, es la pieza fundamental de la comunicación. Y eso es un elemento con el que solo cuenta el ser humano. Por eso la comunicación humana es particular y no es igual a las demás. ¿Está claro? ¿Quién dijo algo por aquí? ¿Alguien puso algo en el chat? Nada más, jaja. Ok. Dicho eso, hay una frase muy bonita de una película que me gusta mucho y es de la película Arrival, La Llegada, que es sobre un lingüista, y es el lenguaje, en términos de lengua, porque a veces también puede ser lenguaje, usar señales de tránsito y todo eso, el lenguaje puede ser el arma más, no, esa no es la frase,
El lenguaje puede ser un arma o una herramienta. A veces puede ser ambas. Hay otra, pero no es de la película, que es el lenguaje. Es el arma más poderosa de todas. En efecto, ¿a qué se refiere esto? La primera, a que con el lenguaje podemos tener un arma, y eso es lo que hacen muchos fieles, muchos fieles de estos típicos árabes, estoy siendo estereotípico, lo sé, pero que a través de la palabra y de la religión mueven a su pueblo para hacer cosas. Esta persona que de repente tiene una secta y les dice a todos, tómense el veneno porque el camino viene y si ustedes no se mueren, no van a poder llegar al paraíso. Ahí puede ser un arma. También puede ser un arma cuando lanzamos discursos conflictivos. O sea, si un político, lo que hace Trump cuando coge y comienza a atacar, cuando comienza a decir, hay que hacer América grande de nuevo, y viene toda esta supremacía blanca, todos los blancos gringos que odian a los latinos y se arman para sacar a los latinos y comienzan los latinos a sufrir. Estoy hablando por allá del 2016. Ahí el lenguaje es un arma. Trump lo utilizó como un disparador, ¡pum!, del arma que va a llegar a detonar alguna situación. O puede ser una herramienta, cuando uno quiere comunicarse. Uy, me tengo que comunicar con alguien en otra lengua que no conozco, entonces me pongo a estudiar un mes para poder comunicar. Puede ser una herramienta. A veces puede ser arma, la puedes utilizar para transmitir un mensaje que sea, que bombardee, ¿no? Imagínense que ustedes son terroristas árabes. Bueno, estoy muy arquetípico. Ustedes son terroristas latinos y no saben hablar inglés, pero quieren amenazar a los Estados Unidos, crean su mensaje terrorista y lo emiten, y lo utilizaron como herramienta para poderse comunicar con ellos y a la vez como arma para amenazarlos y para entrar en pánico. ¿Está claro? Y por eso podemos decir también que es el arma más poderosa, porque podemos convencer a cientos de personas de hacer cosas que quizá no estaban dispuestos a hacer. En ese caso de que es un arma, ahí también entra en juego un elemento importante que se llama ¿cómo? A ver quién me dice así, quién recuerda algo de otra parte y me dice esto, profesor. O sea, para que el lenguaje pueda ser un arma, ¿cómo? ¿Cómo es la pregunta? El lenguaje también puede ser un arma, el arma más poderosa, porque nos permite de pronto llegar a muchas personas y lograr que esas personas hagan cosas que uno quiere que hagan. En ese caso, quizá de qué estoy hablando, ¿quién me dice a ver? De los medios de comunicación. No tanto. Sugestión. De la sugestión, pero para sugestionar a alguien a hacer algo que no quiere o convencerlo de hacer algo que suele utilizar, ¿la qué? ¿Qué es el convencer? Persuasión, ¿La qué? profesor. La persuasión. Puede ser persuasión, está bien, acepto persuasión, pero también puede ser la Manipulación, también la manipulación. puede ser la argumentación también, ¿oyeron? O sea, yo también puedo argumentar a una persona con verdaderas razones. Yo esperaba que dijeran argumentación de entrada. Pero ok, no hay ningún problema con eso. ¿Está claro? Que por lo general, cuando decimos argumentación, o sea, no hablo por mí solo, sino que creo que nos encerramos al hecho de decir lo que es. ¿Sí me entiendes? Sí. Y cuando hablamos de persuasión y de manipulación, ya es como alterar la información. Entonces, creo que eso ya es cuestión de adaptación a los términos, a agrandarnos al escuchar. Sí, exacto. No sé si lo que quieres plantear es eso, pero es claro, se pueden lograr ambas cosas. Persuasión, se puede utilizar ambas cosas, persuasión o argumentación. El punto es que podemos utilizar el lenguaje como un arma en ambos términos, como persuasión o como argumentación. Dicho esto, los medios de comunicación han logrado usar este elemento, porque ese es el elemento base de los medios, este elemento que es el lenguaje. ¿Sí? Si el ser humano no tuviera lenguaje, simplemente ni siquiera podríamos concebir los medios de comunicación. Cualquier lenguaje, de pronto no comunicarnos con la boca, sino como el día de la independencia, que se comunican mentalmente, con lo que sea, pero el ser humano, para poder pensar en medios de comunicación, tiene que tener algún lenguaje. Nosotros contamos con este. Quizá en una galaxia muy lejana hay un planeta que cuenta con otro tipo de lenguaje, que es cerebral, qué sé yo, o con los ojos, yo no sé. Pero tiene que tener un lenguaje especializado como el nuestro para poder tener medios de comunicación.
Porque de esa manera es que los medios de comunicación posibilitan la producción, circulación y consumo de materiales significativos para la persona. Es decir, como lo vemos aquí, una de las características de los medios de comunicación es esta: producen, circulan y consumen un material significativo. Y para que eso se pueda producir, circular y pueda llegar a ser significativo, utilizamos la lengua. ¿Está claro? ¿Dudas? Ninguna duda, profe. Claro, profe. Muy bien. Espero que así esté cuando llegue el parcial la otra semana. ¿Hay parcial la otra semana? Ah, no, yo dije que hoy, ¿verdad? Que iba a hacer un quiz al final, ¿cierto? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? No sé, usted dígame. Yo dije, yo sí dije eso. Yo era un chiste, pero si es verdad me No, dicen para... no, ¿cómo así? Yo no sé qué, ¿cómo? No, profesor, usted no dijo nada. Seguro, Yo yo no puse pensé nada. que pero no. Ok, nos vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la importancia de las relaciones sociales para el desarrollo de cualquier desarrollo técnico? ¿La televisión y el internet podrían ser lo que son sin la sociedad? Definitivamente no. Si no hay una sociedad, no hay medios. Si no hay quien la vale, quien los avale, los medios caen. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes enviaron un telegrama? ¿Saben qué es un telegrama, verdad? No me decepcionen, por favor. No me hagan sentir viejo, no me digan que no porque me van a hacer sentir viejo. ¿Saben ustedes qué es un telegrama, verdad? Yo no he cambiado eso. ¿Cómo? Profe, sí sé que es un telegrama y yo tengo 26 años y nunca he enviado uno. No sé ni qué Bueno, es. yo tengo muchos más que tú, pero tampoco he enviado nunca ninguno. Un telegrama era una cartita que se enviaba antes, en la que era cómico porque uno iba a Telecom, por ejemplo, aquí en Colombia, no sé si ya eres de Venezuela o si vivía en Venezuela, pero aquí en Colombia uno iba a Telecom, que no existe hace como 20 años, y uno enviaba una Sí, cartita. profe, soy de Venezuela. Es de Venezuela, bueno, entonces ya no hay Telecom, pero de pronto serían telegramas como los de aquí, seguramente. No sé cómo se llamaría ya la empresa. Entonces, uno iba a Telecom y uno decía, voy a enviar un telegrama a mi hermana. Resulta que eso pasaba porque quizá la hermana no tenía televisión o porque quizá lo que fuera. Cobraban por palabra. Entonces, uno no le decía, querida hermana, te escribo para decirte que he estado bien y estoy feliz. Sino que como cobraban por palabra, la gente, por ejemplo, podría decir así. Vamos a suponer que mi hermana se llamaba Erika. Erika. Yo, bien. Mamá, sana. Resultados, laboratorio, perfecto. Y ese era el telegrama. Entonces, a Erika, cuando lo leía, Erika podía leer que ella estaba diciendo, yo estoy bien, mamá está sana, y los resultados del laboratorio, que posiblemente ya Erika sabía que lo habían hecho, salieron perfectos. Era cómico porque mandaban una cosa así, porque cobraban por palabras, ¿no? Entonces, entre más palabras le quitas, menos te cobran. Pero más allá de eso, el telegrama era una cartita corta. Una cartita corta que uno enviaba para que pues otra persona se enterara de lo que estaba pasando. Más allá del telegrama también existían las cartas que sí conocemos hoy en día y que ya nadie escribe, solo Manny en Modern Family. Estoy un poco obsesionado con Modern Family, me la estoy viendo por Netflix y estoy un poco obsesionado. Así que la menciono en todas las clases. Yo solamente Manny en Modern Family envía cartas porque le parece bonita la tradición, pero nadie envía cartas. ¿Qué enviamos ahora? Cuando enviaban fax, que es WhatsApp, Messenger. Ahora enviamos WhatsApp o en el mejor de los casos, si vas a Correo electrónico. Una llamada. Oye, el reemplazo más típico, ok, Alfredo, el reemplazo más típico sería el correo electrónico. El WhatsApp es un poco ya más personal, aunque yo, por ejemplo, hoy le iba a escribir a alguien de la universidad, me mandaron fue su WhatsApp, una persona de arriba de la parte directiva, y yo le mandé fue el WhatsApp, a mí no me importa, o sea, qué carajo. Y le dije, ay, disculpe, no tengo su correo, pero me resultaba más práctico que ponerme a abrir el correo, ¿no? En fin, exacto, ya uno no se pone a enviar telegramas ni a enviar cartas. Eso significa que los medios responden a una sociedad.
Uno crea un medio, imagínense que ustedes, eso no pasa así, pero imagínense que uno de ustedes dice, uy, quiero tener un nuevo medio de comunicación y me lo voy a inventar. Se va a llamar telemail, es un telemail, qué sé yo, y entonces ustedes se inventan el telemail y el telemail consiste en que uno coge y le deja un mensaje a la persona y el mensaje le llega por correo, no sé, reciben ustedes una llamada en la que una operadora dice, el señor Alberto le acaba de enviar este mensaje. No puedo llegar a clases, ta, ta, ta. Supongamos que se envían un medio así. Miren, si no hay quien lo consuma, eso se va a acabar. Eso va a morir. Otro ejemplo de un medio que murió es lo que se llama, ni siquiera sé cómo se escribe, creo que así se escribe en inglés. Para los que lo alcanzaron a ver, es el beeper, que era esta cosa que se usaba a finales de los 90 y llegó como hasta el 2010, que era que uno tenía un aparatito de este tamaño y le llegaban los mensajes. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno llamaba a un operador y le decía, dígale a Alex que no voy a poder entrar a clases hoy. Y ahí me sonaba el aparatito, pim, 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 y decía, no voy a poder entrar a clase hoy. Punto, Alberto. O sea, Alberto me mandó ese mensaje. Eso ya nadie lo usa. ¿Por qué? Tenemos el celular y tenemos el WhatsApp y tenemos mil y una maneras de enviar mensajes. Eso es pre-WhatsApp, pre-celular, ¿no? Eso fue antes de la época del celular. Hay otra cosa que caducó, por ejemplo, los mensajes de texto. Eso nadie lo usa, solo uno usa mensajes de texto cuando la persona con la que uno está hablando no tiene WhatsApp o cuando uno no tiene minutos para llamar, pero el mensaje de texto nadie lo usa. Y los infieles. Posiblemente, no sabía que era una técnica, vaya, no sé, tú eres Samudio, no me sé tu nombre, pero ya uno sabe, ¿no? Menos mal no te están escuchando. Anotando. Ya uno va pillando las técnicas. Bueno, eso ya casi nadie lo usa. Me da risa, el semestre pasado un estudiante con toda la pandemia se quedó sin internet una noche, no tenía manera de enviarme el trabajo, me escribió mensajes de texto, yo los vi a los 2 días. O sea, lo siento. O sea, yo no estaba pendiente de eso porque yo eso no lo uso. Profe, Dicho eso, se está agotando. sí, ya la puse a cargar. La acabo de poner a cargar. Dicho eso, quiero que quede claro, y volviendo al tema, y saliéndonos ya de todo el chiste que estamos haciendo, tiene que quedar claro que, la pregunta 2, ¿cuál es la importancia de las relaciones sociales? Las relaciones sociales son las que posibilitan que los medios sociales, que los medios de comunicación se desarrollen, ¿sí? Eso es bien importante. En la manera en la que nos agrupamos como sociedad, podemos pensar en la posibilidad de que los medios se desarrollen. Y sin la sociedad, estos medios no podrían tener el reconocimiento que tienen, porque es la sociedad la que los usa. ¿Está claro? Ahora, ¿qué tiene que ver el desarrollo técnico? ¿Quién me cuenta eso del desarrollo técnico? ¿Nadie? Hola. Profe, yo podría intentar explicar la respuesta, o sea, la respuesta de la pregunta, como yo Ok. la anoté. Yo soy Abril. Bueno, Yo sé. yo para responder la pregunta no hice como una definición, más bien hice como una especie de hipótesis, supongo, no sé cómo se, una suposición. Ok. Entonces yo puse que el mundo es una hoja en blanco que se pinta con la conciliación del lápiz y con la ayuda de los colores. Entonces, se fortalece la obra con las herramientas, en este caso, las relaciones de las que se habla en la pregunta, o sea, las relaciones sociales. ¿Quiénes serían? O sea, yo también estaba explicando como que, déjenme un momento a ver si termino de leer aquí lo que tengo escrito, pero básicamente eso, yo lo expliqué de esa forma. Ok. Y ahora, en lenguaje popular y vulgar, así como el mío, todo simplón y sin gracia, explícame. No digo que no esté bien, tu respuesta es bastante buena, pero ahora quiero que No, lo ya la voy a explicar. Bueno, yo puse, la lenguaje pregunta es corroncho, clave. ¿Cómo? el lenguaje corroncho y menos poético como el mío. Ajá. Bueno, esperemos que no sea tan poética yo. La pregunta es clave. ¿Cuál es la importancia de las relaciones? Sin una hoja, sin una hoja, lápiz y colores, que vendría siendo la sociedad, las relaciones y el producto, no podríamos conseguir el dibujo perfecto.
Entonces, los útiles serían entonces la referencia de que juntos, o sea, la conciliación, genera el producto o el desarrollo técnico. Esa es la explicación de lo que Ok. dije. Más o menos. Profe, yo tengo una aporte. Dime, ¿quién está hablando? Esteban Zamudio. Bueno, vale, Esteban. Bueno, profe, ¿cuál es la importancia de las relaciones sociales para el desarrollo de cualquier desarrollo técnico? O sea, cuando nosotros decimos desarrollo técnico, o sea, podemos ampliar el término en cuanto, o sea, a la manera de comunicarnos o por mediante qué nos comunicamos, ¿sí me entiende? O sea, Sí. yo puedo hablar de desarrollo técnico dependiendo digamos, al grupo de personas que le quiera hablar o dependiendo de mi intención comunicativa. Una cosa es como cuando uno dice lenguaje coloquial, aquí entre nosotros, o otra si expongo en una asamblea, o sea, entonces es como quien dice esa necesidad que uno tiene a la hora de comunicar, como de darle los ciertos parámetros al uso comunicativo. Y cuando hablo de tecnología, hablo de que buscamos siempre la manera de comunicarnos. Entonces el hombre siempre busca, como usted dijo ahí, varias tecnologías, el Viper. Entonces fuimos evolucionando cada vez más para llegar a un mejor desarrollo y impartir esa comunicación. Ok, creo que va más o menos por ahí, creo que ambos tendrían algo de razón, pero básicamente lo que tiene que ver con el desarrollo técnico tiene que ver con los aparatos, ¿no? El aparato que desarrollamos. Y si la gente usa el aparato para Profesor, comunicarse, se puede, ¿sí? Si la gente usa, ¿me están escuchando? Sí, profe. Bueno, si la gente usa el aparato para comunicarse, ¿qué va a pasar? El aparato va a seguir su desarrollo, ¿no? Porque la gente utiliza el aparato. Es más, si uno crea un aparato para comunicarse y ese aparato no es usado por la gente, el aparato va a morir. Entonces, no solamente el medio, también es el aparato. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una son los medios y la otra es el aparato. El Internet, por ejemplo, es un medio. ¿Cuál es el aparato? La computadora. Entonces, por ejemplo, cuando ponía el ejemplo del Viper, el Viper no progresó y no se convirtió en una máquina superpoderosa porque la gente dejó de usar el Viper. Pero con el celular comenzó como algo pequeño, algo muy básico, luego se desarrolló, luego está, y ahorita lo vamos a ver que camine por la casa buscándonos cuando uno le dice, celular, venga, qué sé yo. El aparato sigue desarrollándose, el desarrollo técnico, porque el desarrollo técnico es el aparato, sigue desarrollándose porque la sociedad lo acoge. Y eso implica que científicamente se sigue afianzando en su desarrollo, ¿no? En que cada vez sea mejor. Pero si el aparato no se usa, si la sociedad no lo consume, el aparato simplemente muere y no se sigue desarrollando. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Es algo como muy... Profe, un ejemplo muy claro de eso fue anteriormente, recuerdo yo cuando era niño jugábamos con los vasos y el hilo de coser y nos comunicábamos por medio de eso. Ahora no, ahora ya un niño de 7 años ya tiene un teléfono y se ponen a molestar y hablar por teléfono. Bueno, eso es un buen ejemplo. No, de pronto no encaja perfectamente, pero eso es un buen ejemplo porque ya ningún niño se va a poner a jugar con vasos si tiene acceso a un celular. ¿Qué va a hacer jugando con vasos? Si quiere hablar con el otro, las llamadas, pues simplemente le hace una llamada y punto, ¿no? Entonces, exacto, eso es un buen caso de un tipo de tecnología, entre comillas. Eso no es una tecnología per se, en el sentido que estamos hablando, un tipo de técnica per se, pero sí es un buen ejemplo de algo que se puede utilizar de una manera y que ya no se usa y que se debe usar y que nadie jamás perfeccionó el teléfono infantil, ¿sí? Básicamente por decirlo de alguna manera. Entonces, si no hay sociedad que avale los medios caen, la sociedad es la que consume los medios y si la sociedad deja de consumirlos, los medios desaparecen porque no son rentables. No son rentables. Dado eso, las técnicas o los medios técnicos que desarrollan esos medios también desaparecen. ¿Está claro? Por eso la sociedad es importante para ellos. Los medios son la tecnología, esto ahora lo vamos a explicar,
y el aparato es el desarrollo técnico. Ahora, ¿por qué se considera que los medios de comunicación son tecnología? Muy simple. Porque se supone que están basados en el conocimiento del hombre y su desarrollo se debe a un trabajo intelectual. Es decir, hay una cosa que son lo técnico, ¿no? Y entendemos que lo técnico es aquello que tiene que ver con los aparatos. Por ejemplo. Lo tecnológico, la tecnología. No, lo técnico tiene que ver con el aparato. Por ejemplo, el televisor, la computadora, el celular, el aparato telefónico, vamos a ponerlo, telefónico, etc. Y hay otra cosa que es lo tecnológico. Y eso es para qué nos sirven esos aparatos. Es decir, que usted tenga un televisor no significa que usted tenga medios de comunicación. Los medios de comunicación es cuando usted prende el televisor y entra la persona que tenga que entrar. Parece que alguien le dio entrada, muy bien. Los medios de comunicación no son el aparato, la computadora no es un medio de comunicación. Cualquier desarrollo técnico se genera dentro de un sistema de relaciones sociales. Estas le dan vida a esas intervenciones. ¿Okay? Como usted dijo, nosotros somos los que los acogemos. Muy bien, estaba diciendo antes alguien. Estaba diciendo Vanessa Millán. Entonces sigo. Esto es bien importante porque mucha gente cree que la televisión es una técnica. No, la televisión es una tecnología. Es la capacidad que tiene el ser humano para coger un aparato, que es la televisión, y convertirlo en una herramienta para transmitir información. Entonces, hay que dividir en que una cosa son los aparatos y la otra cosa es la intelectualidad, la capacidad, la inteligencia que tiene el ser humano para coger estos aparatos y transformarlos en realidades comunicativas. ¿Sí está claro? Una cosa es el aparato y la otra, ¿para qué lo usamos? El para qué lo usamos se llama tecnología. Entonces, los medios son una tecnología, ¿sí? ¿Está claro lo que estoy diciendo? No. Sí. No. Sí, profesor. Sí, profesor, o sea. Sí, es bastante básico. O sea, que usted tenga un aparato, la prueba está en que usted puede tener una televisión en su casa y si usted no tiene ni RTBC o como sea que se llame la antena hasta que hay que poner aquí en Colombia o si no tiene cable. El codificador. Sí, o sea, por el codificador porque tengan cable o esta antena que también reparten, lo que sea. Si usted no tiene esta- ¿Cómo? TDT. TDT, exacto. Si usted no tiene eso en su casa, usted no tiene televisión. Más simple, más normal. Usted tiene una computadora y si no hay internet, ¿usted qué tiene? Usted no tiene medios de comunicación. Tiene una computadora. Entonces, una cosa es el aparato y la otra es cómo yo hago que a ese aparato le llegue una señal que me permita mantenerme comunicado. Eso es un medio de comunicación y eso es lo que es tecnología. ¿Está claro? Ahora, ¿se puede utilizar un mismo aparato para diferentes cosas? Claro. Uno puede utilizar una televisión para ver noticias, enterarse de los medios de comunicación, pero también la podemos utilizar, qué sé yo, como la utilizan en los realities, que uno ve en las pantallas lo que están haciendo los demás de esa manera. En la lectura hay un ejemplo de una película que se llama 1984, un libro de hecho de Orson Welles que se convirtió en película en el 84 y se llama 1984 y trata precisamente de eso, de una sociedad en la que no hay medios de comunicación y los televisores se usan es para vigilar lo que hace la gente. ¿Sí? Entonces, ojo, ahí la técnica sigue siendo la misma, siguen habiendo televisores, pero ya no se están usando de la misma manera porque su tecnología cambió. ¿Está claro? Sí, Bien. profe. Sí, profesor. Entonces, la primera técnica, y esto es un buen ejemplo, determinante para los medios es la imprenta. O sea, la imprenta es una técnica. Pero la prensa, o sea, lo que se hace con la técnica,
es una tecnología, la prensa es una tecnología. Dicho eso, el primer medio masivo es la prensa, que depende de la primera técnica. Es decir, la primera técnica que salga nos dará el primer medio, y así sucesivamente. Si alguien se llega a inventar una técnica diferente ahora, posiblemente en 100 años tendremos un medio relacionado con esa técnica. ¿Sí? Pero bueno, el primer medio masivo es la prensa y depende de la primera técnica, que es la imprenta. Dicho esto, una vez se hizo la imprenta, lo que se comenzó fue a crear libros, libros de literatura, libros para compartir y todo lo demás. Sin embargo, hay un momento histórico en el que se dan cuenta que, hombre, que no es suficiente o que no es necesario que todos sean libros, que la imprenta se puede usar de otra manera. ¿Quién me puede contar un poco cómo surge la prensa? Profe, la prensa surge de la publicación de hojas informativas en Europa, cuando varias de las ciudades adquirieron periodicidad y Los aparece la periódicos prensa informativos oficial oficiales. bajo la forma de gacetas, primeros Ok, antecedentes de los diarios actuales. bueno, ya, déjalo hasta ahí. ¿Quién más estaba hablando? Yo, profesor Ronald, Ujú. decía que se daba con la aparición de los periódicos oficiales y los no oficiales. ¿Sí se me escucha bien? Perfectamente, Ronald, gracias. ¿Alguien más Profe, quiere contar algo? profe, la prensa, si nos vamos al principio, va a partir de la propaganda. Y eso. de la- ¿Cómo? No te entiendo. Lo escribo aquí. Alberto, micrófono. profe, a partir de Ahora, la propaganda, se empezó a hacer propaganda y de ahí evolucionó primero empezó como propaganda política, ya. Primero propaganda publicitaria publicidad, después propaganda y después prensa, diría yo. sí, de alguna manera. Profe, esto también partió de la necesidad de comunicar Sí, al pueblo y eso. la prensa surge de la necesidad de comunicar, eso es innegable, hay que comunicarle al pueblo y se realiza en efecto, tal y como lo estaba comentando Abril en un principio, Abril, exacto. Así. comienza por la necesidad de gacetas, ¿no? ¿Dónde estoy? Entonces, las gacetas son la prehistoria, por decirlo así, de la prensa. Pero tal como nos decía, antes de Esteban habló, no me acuerdo, ya lo perdí de aquí de vista, Maldonado, sé que es apellido Maldonado, porque me salen son los apellidos. Luego de esas gacetas es que comienza posteriormente una prensa que es un poco más cercana a la prensa actual, pero la prensa pasó por diferentes etapas. Linda Figueroa nos dice, se limitaba inicialmente a impresiones de obras clásicas como la Biblia en el siglo XVI, perfecto, así es. Y por el poder político y religioso se establecieron normas de censura y control también, pero también sobre la circulación de información sobre política y economía. En efecto, sí, se trataba inicialmente de la circulación de gacetas, que se daba sobre todo entre los siglos XVI y XVII. Es cuando comienzan a circular estas gacetas, tal como lo estamos viendo aquí, que es cuando diferentes personas que tienen acceso a imprentas comienzan a producir estas gacetas para distribuirlas, ¿no? Entonces era una cosa como muy inocente, o sea, como que había algo de polémica, pero era una cosa inocente. La gente tenía acceso, cierta gente, no toda, los que tenían dinero sobre todo, o sea, no todo el mundo tenía una imprenta. Es hora y no todo el mundo tiene una imprenta. Cierta gente tenía acceso a las imprentas y producían gacetas, con información local, política, económica y qué sé yo, de entretenimiento, quizá.
y la distribuían. Era una forma como muy inocente, o sea, era como, escribe tú algo, lo que quieras en tu gaceta, que no sea tan polémico, porque bueno, las restricciones que había, quizá políticas, no se permitían, y repártelos. De esa manera es que surge la prensa. Surge como una idea loca de publicar algo, como si ustedes simplemente decidieran comenzar a repartir folletos en la universidad, y de esa manera va surgiendo el periódico de comunicación audiovisual. En 10 años tenemos el primer periódico oficial de comunicación audiovisual, pero no comienza así, comienza primero con la repartición de gacetas, ¿está claro? O sea, es una cosa muy, muy básica. Como todo en la vida, comienza de una forma muy básica. No hubo nadie que dijera, uy, vamos a comenzar a escribir textos que sean polémicos y que cuenten la verdad. Eso no pasó así. ¿Sí? Entonces, es una forma como muy básica, así se inicia. Primero, alguien tiene acceso a una imprenta, considera que puede imprimir algunas hojitas, unos pasquines, y los reparte. ¿Sí? Dicho eso, las monarquías notan la efectividad de esas gacetas y se aprovechan, como todo, ¿no? Como todo en la historia, los gobiernos siempre aprovechándose de lo que otro he hecho para influenciar y manipular. No crean que está saliendo mi espíritu anarquista y comunista, si no es verdad. ¿Está claro? ¿Qué pasa? Estos pequeños papelitos que se hacían para circular información y que quizá eran un poco inofensivos, son descubiertos por las monarquías. Las monarquías se dan cuenta que el pueblo de alguna manera está produciendo estos pasquines y están enterando de información y dicen, uy, yo puedo utilizar esa misma técnica que el pueblo utiliza para transmitir información que a mí me conviene. Y de esa manera surge lo que se llama la prensa oficial. ¿Qué es la prensa oficial? De una manera muy simple y muy sencilla. ¿Quién me lo dice? Hello. Voy a llamar a alguien yo así de la lista. Voy a mirar a ver quiénes están aquí. Carolina Uribe, María Fernanda. No, Cardona Uribe, María Fernanda. Sí, profe. ¿Alguna idea de qué es la prensa oficial? ¿Se te ocurre algo así como que qué será eso de la prensa oficial? No sé. No, la verdad no. Bien. Abajo, Darlan Rizzo. Profe, Sí, dime. la prensa oficial es de cierta forma la que estaba autorizada por el gobierno o por las personas influyentes de la sociedad, lo que de cierta forma decían que podían tener la verdad y eran los únicos autorizados para informar lo que querían a la comunidad. Muy bien. Muy bien. Bueno, dijiste varias palabras y me perdí un poco, pero básicamente lo que está diciendo Darlan es cierto. Es la prensa autorizada por las monarquías, pero no solamente es la prensa autorizada por las monarquías, sino que es la prensa autorizada y hecha por las monarquías. ¿Alguien comentó algo? Samudio, oficial era legal. Bueno, que fuera oficial lo hace legal, pero no significa que no es oficial sea ilegal. Eso hay que aclararlo, ¿no? O sea, legal no significa, oficial sí es legal, pero no significa que solamente la oficial era la legal. Habían otras que también eran legales, aunque no oficiales. Ese problema lo hicieron después. Sobre eso hablamos después. Pero sí, era la prensa autorizada y hecha por las monarquías. Se supone que las monarquías manejaban la información. ¿Y qué hacían? Hacen lo que se hace hoy en día, lo que todavía hacemos. Básicamente es la prensa del gobierno, la prensa de quien tiene el control político. Y lo que hace esa persona que tiene el control político o ese grupo que tiene el control político es manipular la noticia que sale y la información que sale para que el pueblo se mantenga ignorante de los problemas que hay. ¿Está claro? Esa es la censura, de ahí viene la censura.
La censura viene después, pero claro, por ahí comienza un poco la cuestión. Pero esa es la prensa oficial. La prensa oficial es aquella que está autorizada y está hecha por quien gobierna. En esta época pues eran las monarquías, ya las monarquías casi no existen, que se hace bajo los deseos del Tenorio, tu micrófono. Profe, no se escucha. Del gobierno. Bien, ahora les doy la palabra a Tenorio, que creo que era Tenorio que tenía el micrófono abierto, pero básicamente es esa prensa que se hace bajo los deseos del gobierno para que el gobierno nos dé la información que ellos consideren pertinente, nosotros debemos tener. Te escucho, Juan. Tenorio. Oye, te llamas Juan Tenorio. Digo, te llamas Juan Tenorio, no te dicen Don, como Don Juan Tenorio, ¿no? Debería. Pues sí, el semestre pasado nos dijeron algo como que había gente que son dueños de los medios de comunicación, que tienen mucho dinero, y cuando salían polémicas de ellos... No sé, disculpa, no sé si soy yo, pero no te escuchas bien. Cuando no sé si se soy te yo. escucha muy claro. Se escucha como el abanico, no sé. Dame un momento. Vale. Ya ahí se escucha. Sí, perfecto. Que en el semestre pasado nos dijeron que había gente que pues son dueños de los medios de comunicación y tienen mucho dinero. Entonces cuando hay polémicas sobre sus empresas, sobre ellos mismos, pues tienen que informarlo, pero manipulan la información de que no lo hacen ver tan grande, sino que lo hacen un poquito más, o sea, no tan impactante para el público, a pesar de que es la prensa y son dueños de todo eso. Entonces yo pienso que la prensa oficial también se manipula un poquito por quienes son los dueños y si la noticia se trata sobre ellos. Muy bien, Juan. De hecho, sí. Entonces yo creo que Juan acaba de hacer un aporte importante en la medida en la que hay que dividir la prensa oficial en dos momentos. Prensa oficial de monarquía y la prensa oficial actual. Ahora, claro, eso. Lo que pasa es que Juan nos acaba de hacer caer en cuenta en algo muy importante. La prensa oficial de la monarquía, que es igual a la prensa oficial actual, quizás con algunas mínimas mejoras, pero es igual, en esa época pertenecía a las monarquías, es decir, pertenecía al gobierno. El gobierno controlaba lo que salía. Y en ese controlar, lo que hacían era publicar cosas de otros lugares. O sea, ¿qué hacían? Para poder mantener a la gente como metida en otros temas, se ponían a publicar chismes y cosas o de otras regiones, de otras monarquías, de otros imperios en ese momento dado, pero no se preocupaban tanto por informar sobre lo que pasaba internamente. Los problemas internos se ocultaban para quedar bien. Eso era lo que pasaba. Pero fíjense, el dato importante, y con base en lo que estoy diciendo, lo de don Juan Tenorio, es que esta prensa oficial pertenecía a la monarquía. El gobierno era el dueño. Actualmente los gobiernos no son dueños de las prensas. Oficialmente, pues, no son dueños de la prensa. La prensa oficial actual no pertenece, bueno, por lo menos en Colombia. Ajeno, sí, profe. ¿Cómo? Profe, y entonces, en el caso de Venezuela, ¿cómo se llamaría eso? Eso también es prensa oficial. Todas son empresas oficiales. De pronto allá hay el gobierno sí es dueño de algunas empresas, pero no necesariamente. Entonces, en el caso de Colombia, la prensa oficial no pertenece... Profe, la mayoría. Gracias. En el caso de Colombia, la prensa oficial no pertenece al gobierno, sino que pertenece a, y por ahí voy con la idea de Juan, pertenece a dueños capitalistas, vamos a ponerles así, dueños capitalistas. Es decir, personas ajenas al gobierno. Y en efecto, lo que nos dice Juan, estas personas transmiten la información según lo que consideran. Obviamente, como él nos dice, si hay algún escándalo que involucra a la empresa dueña de la prensa,
no lo van a transmitir igual. Obviamente, como ustedes saben, la prensa en Colombia pertenece generalmente a diferentes grupos, ¿no? Entonces puede que un grupo sea dueño de un periódico, pero que también tenga acciones en otro sector. Qué sé yo, como en el caso de Angulo, bueno, Angulo es dueño de RCN y de los medios de comunicación de RCN, pero también es dueño de la Postobón. Si algún día hay un escándalo en Postobón grave, seguramente RCN no lo va a cubrir de la manera en que deba. Entonces ellos evidentemente, como nos está diciendo Juan, ellos hacen para taparse y para cubrirse y para quedar bien librados como una buena imagen ante el país. Pero ojo, ellos no solamente controlan la información sobre ellos controlan también la información sobre gobiernos. Ellos transmiten las informaciones con cortinas. En ese sentido, ellos van a hablar mal o bien del gobierno según les convenga. ¿Por qué RCN es tan condescendiente con Álvaro Uribe Vélez? ¿Por qué nunca hay ningún ataque ni nada? Muy simple, porque RCN pertenece a los Angulo y ellos tienen negocios cercanos con el gobierno y no les conviene atacar a quien te está colaborando, ¿no? Entonces, es un dato importante porque la prensa actual ha cambiado en comparación a la prensa de la monarquía en la medida en la que ya los dueños no son los gobiernos, pero esa prensa oficial de ahora sí está al servicio del gobierno, como en señal de amistad, ¿no? De camaradería, de complicidad. Es como, ya el alcalde no es el dueño del periódico, soy yo, pero yo soy amigo del alcalde y el alcalde me da negocios a mí, así que cuando yo haga que mis periódicos salgan, yo voy a tratar de que el alcalde salga bien librado. Tenemos un ejemplo claro, en Barranquilla por lo menos, el Heraldo. ¿Es de los Char? No, pero los Char de alguna manera tienen contactos con el Heraldo y por eso en el Heraldo nunca jamás ha salido un mal comentario sobre los Char. Y todos los días hay una noticia de Alejandro Char. Si a Alejandro Char se le rompió un poquito más la gorra, ahí sale. Si Alejandro Char estaba en el malecón y le dieron 3 flatulencias, eso sale. Todo lo que Alejandro Char haga, que sea divertido o bueno, va a salir. En ese sentido, el Heraldo no es un medio de los Char, pero está al servicio de los Char. Entonces, esa es una diferencia entre la de antes y la de ahora. Siguen haciendo lo mismo, aunque los dueños sean diferentes. Ahora sí, ¿alguien quiere decir algo ahorita? Profe, un ejemplo puede ser el tiempo. El tiempo anteriormente era el Partido Liberal. Y los periódicos también eran de pronto de partidos no conservadores. Y no se escucha tanto. Ajá. El ventilador. ¿Te escuchas lejos? El abanico va como en una moto. Tienen que quitarte el abanico. El caso pasa con el tiempo. El tiempo fue del Partido Liberal, fue creado por gente de pronto no conservadora. Y como no tenían la fuerza económica como para sostenerlo, pasaron a manos de personas pudientes y conservadoras que apoyaban de pronto esa ideología y ahí fue cambiando todo. Y pasó por manos de apellidos Santos, Vargas, Villegas, o sea, personas influyentes y que Juan Manuel Santos trabajó ahí y cuando fue presidente, me imagino que también lo apoyaron. Claro, depende de cómo están las relaciones, pero claro, eso suele pasar. Ahora, es interesante lo que nos está diciendo. ¿Cuál es tu nombre? Lo siento, con eso de Bio Agency yo no sé realmente cómo tiene. Ok, Cristian. Es importante lo que nos está diciendo Cristian porque tiene algo bien chévere su dato en lo que él está comentando, porque fíjense que él dice, fue de los Santos, luego de los Vargalleras, y es como eso, no como rotarse. Yo tengo mi hermano, yo me llamo Alex Ortega y mi hermano se llama Pepito Ortega y entonces yo quiero ser alcalde. Y entonces Pepito no va a ser alcalde, sino que Pepito va a manejar la prensa. En teoría, yo como gobernante no tengo ninguna prensa, pero tengo tentáculos que llegan hasta esa prensa a través de mi hermano, mi primo, mi lo que sea. Porque eso pasa así. Realmente en los países todo está a cargo de un mismo grupo de gente. Y eso pasa así. En efecto, Santos trabajó en la prensa, fue un periodista con cierto reconocimiento. De hecho, sale en muchas series clásicas, sale en la representación de Santos. Y luego llegó al poder. Entonces es muy normal que un periodista comience de una manera y luego pasa al poder o viceversa. En general la prensa está así. No se puede decir que la prensa pertenezca al gobierno, pero el gobierno tiene tentáculos sobre la prensa, hablando en términos de Colombia. Ahora, volviendo a la pregunta, básicamente
esa prensa oficial es esa prensa controlada o que está al servicio del gobierno. Es la prensa que el gobierno autoriza y que de alguna manera publica la información benéfica para ellos. ¿Está claro? ¿Y cómo surge? Como lo veníamos diciendo, las monarquías se dan cuenta de que es efectivo esto de repartir pasquines y comienzan ellos a crear sus propias gacetas. La monarquía crea sus propias gacetas y las comienzan a repartir con el fin de mantener al pueblo controlado. Si el pueblo no se entera de los problemas que hay en el país por estarles contando chismes y cosas de otro lado, no pasa nada. ¿Y quién sale ganando? La monarquía. Porque no hay quien se le reclame ni quien se le remonte. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Dudas? No me digan que ninguna. Bueno, avanzamos. Sin embargo, Profe, ¿por qué se sorprende que no haya dudas? Sí, está bastante claro, pues el hecho de que antes eran de oficiales, antes eran monárquicas, perdón, ahora son oficiales, solo que lo único que ha cambiado a través de los tiempos ha sido como que el título que se le coloca cuando realmente funcionan igual, pero el tema sí está claro y está explicando bien, así que ajá, no se sorprenda si no hay dudas. Ok. Voy a comenzar a explicar malo entonces para que hayan dudas, no mentira. No. Ok, dicho eso, como todo tiene una contraparte, que existiera una prensa oficial implica que comienzan a asistir periódicos doctrinarios no oficiales. Entonces, todo tiene su contraparte. Si hablamos de periódicos no oficiales o una prensa no oficial, ya sabemos de entrada que no está para favorecer al gobierno. No es que esté en contra del gobierno, es que no está para favorecerlo. Si tienen que publicar algo, si yo quiero tener mi periódico no oficial, yo puedo coger mi periódico y atacar al gobierno si a mí me da la gana. También están las contrapartes. Periódicos que no solo están con el gobierno, sino que le rinden pleitesía al gobierno y salen a decir cosas como que, vamos a suponer que estamos en Colombia y que esto pasara, un periódico donde diga que Duque es el mejor presidente y que tomó una excelente elección al nombrar al pendejo este de fiscal. Y Duque además, y hacen un artículo gigante donde explican cómo Duque ha sido el mejor presidente en enfrentar la pandemia. Ese periódico tiene una doctrina, tiene una creencia, y es que este es el mejor gobierno. No significa que el gobierno lo manipule o no lo manipule, sino que yo, como loco que soy y fanático uribista, lo hago desde mi casa. El gobierno a mí no me está controlando. Esa es mi idea. Pero yo estoy planteando lo que yo quiero a como dé lugar en mi periódico. Esa es una parte. La otra parte es aquel que está en contra del gobierno y que lo que viene a hacer es criticar todo lo que el gobierno hace y cuestionar lo que más nadie cuestiona. Generalmente, la prensa no oficial tiende a atacar al gobierno. Eso es lo general. Aunque puede pasar la contraparte de que no lo va a atacar, sino que lo va a defender. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando defiende al gobierno? Que no es, cuando defiende al gobierno, la diferencia es que el gobierno no la controla, sino que yo lo hago por gusto propio. Imagínense que nosotros decidimos aquí, todos somos uribistas, ustedes son 46 creo, yo 47, somos uribistas, todos fan de Uribe, tenemos un cuadro de Uribe del Sagrado Corazón en la habitación y tal, y todos los días le ponemos una vela, hasta tienen medallitas por ahí, y decidimos que vamos a querer sacar nuestro periódico uribista, y comenzamos a publicar las cosas grandiosas que hace Uribe y las cosas grandiosas que hace el Centro Democrático y las cosas grandiosas que hace Duque y lo grandioso que hace el fiscal y lo grandioso que hace Marta Lucía Ramírez y lo grandioso. ¿A nosotros nos controla el gobierno? Financieramente hablando. No, profe, No. ahí podríamos decir que está sujeto a los favores que le pueda ofrecer el gobierno a los dueños de la prensa no oficial.
con las ayudas económicas. O sea, prácticamente compran la prensa para que la prensa que hable de forma negativa del gobierno la compran. Sí, pero en el ejemplo particular que estamos hablando aquí, ese que puse de que todos éramos uribistas, el gobierno no nos está comprando. Nosotros estamos haciendo eso por gusto. Si el gobierno llega y nos compra después, eso es otra cosa. Pero de entrada nosotros lo estamos haciendo por gusto. ¿Sí? No es Pues como se supone que en ese caso, en el ejemplo, disculpe, profe, nos movería como el amor hacia lo que uno considera correcto, que sería Uribe y todo lo que ha hecho. O sea, no sería como favor a ellos. Sino Eso es lo que mueve. vende la prensa. Eso es lo que te vende la prensa o el mensaje que te están mandando para que tú te enamores de ese candidato o de ese presidente. Sí, claro, pero profesor, con respecto al ejemplo que acabo de dar, o sea, ahí realmente Uribe te está financiando, o sea, lo haces tú como amor a lo que consideres de él, que era como la pregunta más puntual. Sí, básicamente un poco como lo estaba, Vanessa creo que es la que está hablando, hay que con esto de que salen son los Andrea apellidos. Leones. Andrea, que salen son los apellidos, lo siento. Ok, profe Leones. Andrea es cierto, ¿no? La prensa oficial está al servicio del gobierno, la oficial está al servicio del gobierno. Y en ese sentido, el gobierno tiene intereses económicos. Es mi primo, mi conocido, a ese periódico le conviene que el gobierno esté arriba porque le puede hacer favores económicos. Esa es la oficial. Ahora, la que yo me estoy poniendo en el ejemplo que nos inventamos nosotros, todos aquí humildes, con una imprenta que tenemos en la casa de Andrea, por ejemplo, esa no es oficial, esa es de nosotros. Que nosotros le queremos favorecer al gobierno y hablar cosas buenas del gobierno, ese es nuestro problema. Pero ni el gobierno nos debe favores, ni nos va a hacer favores, ni nada. De pronto un día nos encuentran y deciden colaborarnos porque ven que hacemos nuestro trabajo, pero eso no significa que es oficial. Esa es una prensa de nosotros, es no oficial. Está al servicio del gobierno, pero por decisión de nosotros, sin que recibamos nada a cambio. ¿Está claro? Mientras que en la prensa oficial siempre se recibe algo a cambio, ya sea que no se realicen las investigaciones, que se les pasen proyectos, que se les pasen ganancias, todo lo demás. Eso pasa en la prensa oficial. En la prensa no oficial uno lo hace por amor al arte. Y entonces habría de dos tipos, aquella que favorece al gobierno y aquella que no favorece al gobierno. ¿Está claro? Ahora, se le llama doctrinarias. ¿Y por qué se le llama doctrinarias? ¿Por qué se le llama doctrinarias? Porque uno no se compromete con la verdad, sino uno se compromete con sus creencias. Compromete. Ese es el punto. Hay un compromiso con las creencias. Lo que yo creo sobre eso es sobre lo que yo voy a hablar. A mí no me importan los demás temas. Que hay que hablar de deportes, no me interesa. Yo quiero hablar en lo que yo creo. ¿Sí está claro? Estas son las palabras claves. Creencias, y por eso se convierten en doctrinarias. Si hay un periódico, por ejemplo, que es izquierdista, comunista, y el periódico solamente quiere hablar de comunismo, bueno, eso es doctrinario. ¿Sí? Porque solamente quieren hablar de las creencias de quienes lo hacen. Eso genera un problema. Cuando un periódico es doctrinario, ¿quién lo compra? ¿Quién creen ustedes que lo compre? Pues la gente que cree lo mismo, ¿no? Muy bien, cuando un periódico doctrinario es comprado por gente que comparte las mismas creencias. Sigue la misma doctrina. O sea, a mí me llegan a venir con un periódico donde están hablando maravillas de Uribe y yo ni lo miro. O sea, ni siquiera puedo darle una patada que me lo esté vendiendo. Mentira, es una broma. ¿Está claro? Ese es un problema de los periódicos doctrinarios. Y estos periódicos doctrinarios surgen en el momento después de que haya surgido la prensa oficial. Porque obviamente, si las monarquías querían mantener el control, pues los opositores decidieron
crear su propio medio. En este momento, y quizá una de las tareas que deberían tener es saber qué periódicos son doctrinarios en la actualidad. En la actualidad no hay muchos. Uno puede decir que a Semana de vez en cuando tiene una noticia que de pronto parece no oficial o doctrinaria, porque parece como más de un lado que del otro, pero en general todos son doctrinarios. Perdón, en general todos son oficiales en Colombia. No oficiales creo que hay pocos. Aquellos que atacan al gobierno, alguna noticia, o sea, 100 noticias y una ataca, no es tanto, ¿sí? Bien, dicho todo eso, llegamos a otro momento histórico, y es cuando en Estados Unidos se desarrolla la prensa del centavo. Dentro de eso, los periódicos de Sam. Esto ya es un nuevo cambio, vamos por momentos, ¿no? El primer momento histórico es, uno, gacetas. Gacetas, vamos a llamarle populares, sin ninguna función en especial. B, eso lleva a que surja la prensa oficial, que ve las gacetas como una oportunidad de distribuir control. Luego surge, como C, la prensa no oficial, que ve la oportunidad de atacar a la prensa oficial. Pero esa prensa tiene un problema, y ese problema es no venden tanto porque solo venden a los que tienen las mismas doctrinas. En este momento histórico surge la gran madre de todas las grandes prensas a nivel... esto está como repetido, son 10 meses. ¿Qué hace particular la comunicación humana si esto está repetido? En efecto. Surge la gran prensa que ya viene a cambiar todo el sistema y que viene a cambiar todo, que es la prensa del centavo en los Estados Unidos. ¿Quién me hace el favor y me explica cómo se da ese surgimiento de la prensa del centavo? Profe, esta era la que, o sea, que iba dirigida más que todo a esa clase que no tenía mucho dinero. Entonces iba como que a esas personas que no tenían dinero para comprar la prensa y todo eso. Entonces era sorprendente porque hay otro micrófono abierto. Sí, ya lo cerré. Era el de Andrés. Entonces se costeaba, o sea, porque como obviamente esas personas no tenían dinero para pagar la prensa, era de pura publicidad. Entonces fue ahí como cuando empezó la gente como a poner publicidad en los periódicos, y era de ese mismo medio en cómo se costeaba y cómo podían seguir produciendo este periódico. Muy bien, Diana. Este es el momento histórico en que la prensa se convierte en un negocio. Y esa prensa va a tener dos problemas. El primer problema que va a tener es cómo hacemos para ganar dinero si la gente no tiene dinero para comprar el periódico. Hombre, si yo quiero vender algo y quiero que la gente me compre y la gente no tiene plata, lo que tengo que hacer es venderlo barato. Entonces, lo primero que se decide hacer es vamos a vender la prensa barata. Perfecto, genial, pero si la vendes barata, entonces ¿de dónde vienen tus ganancias? Entonces, surgen plenamente de la publicidad. Exacto. Como dice Andrea y como nos había dicho Diana, surge plenamente de la publicidad. De ser el periódico donde no hay publicidad ni nada, pasa a ser el periódico donde todo es publicidad, todo es publicidad, todo es publicidad. Entonces, la prensa del centavo... Así como hizo el Universal con el Cubo y el Peso. De alguna manera, sí. Y eso lo vamos a tocar en un momento. La prensa del centavo busca vender más. ¿Pero cómo? Siendo barato. ¿Y de dónde salen las ganancias? Publicidad. De la publicidad. Previo a eso, los periódicos no tenían publicidad. A partir de ahí,
es que se convierten en una maraña de publicidad. Y de hecho, las noticias, en ese momento histórico, las noticias dejan de ser importantes. Y lo que se busca es como un alineamiento, ¿no? Como que la gente se alinee y simplemente compre el periódico para ver qué hay de moda, qué pueden comprar y todo lo demás. Obviamente a la gente le gustaban las noticias, pero también le interesaba de alguna manera poder ver la publicidad. El periódico se convierte en el medio y ese es el momento en que se casan. Ese es el gran matrimonio. Este es el gran matrimonio entre medios y publicidad. Es un matrimonio que ha sido feliz hasta ahora, o sea, ellos han estado pues, felizmente casados. Pregúntenselo a YouTube, cada uno que escuchar una canción, cada una y enseguida te pone un pinche comercial. Como que Dios mío. Dime. Profe, yo quería agregar algo que creo que es importante, y es que cuando yo estaba leyendo en el texto, se decía que todas las cosas que ahí presentaban, o sea, todas las cosas que, las noticias que daban, realmente la mayoría eran falsas. Hacían, o sea, todo era muy falso, era como solamente para llamar la atención, o al menos eso fue lo que leí. Sí. Sí, ¿y para qué quieren llamar la atención? Para vender. Para vender. ¿Y qué ganaban con vender? Financiamiento, profesor, y que el resto de gente siguiera comprándolos a ellos. O sea, no sé, reconocimiento. No. Y desviar atención, ¿no? No. Fíjense que los vendían, se llama prensa de centavo. ¿Cómo? Popularidad, ¿no? En parte, pero ¿para qué? Fíjense que se llama prensa de centavo porque la vendían a centavo. O sea, las ganancias que les entraban por las ventas eran menores. Entonces, ¿para qué querían vender tanto si al final no ganaban? Para ganar audiencia, para ganar popularidad, pero ¿para qué? ¿Cuál era el producto que ellos vendían? ¿Noticias? Publicidad, profesor. De catástrofe, cosas así. Publicidad, vendieron imágenes. La respuesta básica es publicidad. O sea, si yo vendo 2 millones de periódicos en una ciudad, eso sería una cosa bárbara, pero vamos a suponer, vendo 2 millones de periódicos en una ciudad, las empresas que me están pagando para que yo les haga publicidad me van a seguir pagando, porque evidentemente lo que yo estoy haciendo funciona. Ahora, si la gente me va a comprar o no, eso quién sabe, eso no le importa al publicista. El publicista lo que hace es la campaña. Entonces, por eso era importante vender. Por eso, de pronto, no les importaba si la noticia era falsa o no era falsa, sino que les importaba era llegar al público. A ellos no les interesaba el contenido. Les interesaba que se vendiera la publicidad porque eso era lo que generaba la ganancia. A la gente le salía barato, o sea, a la gente le salía a centavo el periódico. Pero los dueños de los periódicos ganaban dinero, era de la publicidad. Imagínense que ustedes tengan un periódico en el que pongan mucha publicidad y ponen su publicidad y resulta que el periódico se vende, pero no se vende lo suficientemente bien. ¿Qué van a decir las empresas? No, yo no te voy a seguir pagando porque pongas publicidad si tu periódico ni se vende. Si nadie mira lo que yo escribo o lo que yo estoy vendiendo. Está claro. Profe, por eso yo disculpe. Ahora que menciona eso, habla Jesús, Amaya. Ahora que menciona eso, creo que pasa lo mismo, bueno, no creo, estoy seguro que pasa lo mismo con YouTube y los anuncios. Porque ya varios creadores de contenido me han dicho que esto ya es verídico, que al comienzo YouTube comenzó con su poder adquisitivo en base a las publicidades y todas las empresas que querían la publicidad, pues. Sí, y veían el contenido de los creadores de contenido, valga la redundancia. Sí. De alguna manera, sí, YouTube es una gran muestra de eso. O sea, nosotros pensemos en YouTube hace 10 años, ustedes eran chamaquitos, y oye, era una cosa completamente diferente. Ahora no se puede escuchar una canción sin que salga un comercial, a menos de que sea una lista de reproducción. Ahí de pronto no tan seguido. Pero de resto... Y aún así sí sale. O sea, ahora todo se volvió eso, publicidad. Sí, o sea, solo los pobres, porque yo tengo YouTube Premium y no me sale nada, profe. O sea. No, discúlpame, bueno, buen pudiente. bien, Dale, bro, te aplaudo, dale, bro. Definitivamente. Por cierto, yo creo que uno puede tener mucho dinero, pero para pagar el YouTube Premium, que no te ofrece nada, oye, lo siento, muchas ganas de botar la plata. En fin, el rico humillando al pobre. Es lo mismo que el periódico. Pero pasa,
el que tiene para pagar compra el premium o se va por una aplicación donde no hay publicidad. Exacto, sí. Bueno, sí. Pero básicamente sí, claro. YouTube vive de la publicidad. Mucho de lo que YouTube hace es vivir de la publicidad. Y con eso es que ha logrado solventar muchas cosas. Dicho eso, entonces, de esa manera es que en eso consiste esta prensa del centavo. ¿Está claro? Esta es una prensa barata. O sea, profe, que la idea era venderla barata para que así llegara a más gente. Como llegaba a más cantidad de gente, eso generaba ingresos por publicidad, porque pues el hecho de que la vean 100 personas a 1000 personas, si se te van a entrar 1000 centavos, más lo que ganas en publicidad, que es lo que realmente genera las ganancias en estos periódicos. Ajá. Exacto. Esa sería la idea. Pero eso viene de quienes pagan la publicidad. En teoría, todos ganan. La gente recibe prensa barata, el que hace la prensa recibe las ganancias del de publicidad y el de publicidad logra una campaña efectiva. Digo en teoría porque igual la gente recibe pues una prensa barata pero que no es buena, ¿no? Si ojalá fuera una prensa buena, súper, pero no es una prensa buena, ¿no? Entonces por eso es que la noticia deja de ser importante. En ese sentido, se dice que su trabajo es diametralmente opuesto al de la prensa ideológica. ¿Por qué? Porque no intenta vender ideas. Lo que le interesa es que la compre. El trabajo de la prensa del centavo, bueno, era, ¿está claro? Mientras que la prensa ideológica, ojo, la prensa ideológica es la misma prensa doctrinaria, ¿no? La prensa ideológica doctrinaria quería vendernos ideas, convencernos, argumentarnos, mientras que a la prensa del centavo solo le interesaba vender. Ojo, esa prensa ideológica o doctrinaria buscaba que reflexionáramos y que pensáramos y argumentar. A veces no con los mejores argumentos, pero eso era lo que buscaba, que la persona pensara. La prensa del centavo no estaba tan interesada en eso. ¿Está claro? Dicho eso, bueno, la octava pregunta es una tontería, es una bobada. La prensa del centavo recibe ese nombre del abrazamiento del costo por los compradores, es decir, porque era barata. Si vendían barato, ¿de dónde provenían las ganancias? Pues ya eso lo dijimos, de la publicidad. Muy bien. Muy bien. Ok. Aquí viene un problemilla, ¿no? Quizá para seguir hablando de esa prensa del centavo y de esa publicidad, tenemos que tener en cuenta que antes de esta prensa, los periódicos expresaban muchas opiniones, ¿no? Antes de la prensa del centavo, tanto la prensa oficial como la no oficial, ¿cómo decirlo? No sé decirlo, se basaba, luego se nutría de las opiniones y de la argumentación. ¿Eso generaba qué? La compraban quienes compartían ideas. Eso ya lo dijimos, Andrea nos ayudó con esa respuesta ahorita. O sea, si uno comparte ideas con el periódico, uno lo compra, si uno no las comparte, no lo compra. Esta prensa del centavo ahora tiene un interés, tiene que llegar a más gente.
¿Por qué? Porque obviamente acá no se puede guiar uno por, yo lo voy a comprar porque yo creo en eso, yo no lo voy a comprar porque yo no creo en eso. No, 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 hay que llegar a más gente, no importan las opiniones que esta gente tenga. Si estuviéramos en la actualidad, debería comprarlo tanto un uribista como un antiuribista. ¿Y cómo logramos eso? Entonces, vamos a quitar, eso lleva, la prensa del centavo tiene que llegar a más gente, y para llegar a más gente, no se puede opinar tanto. Para llegar a más gente no se puede opinar tanto. Y si no voy a opinar tanto, entonces voy a basarme más en hechos. ¿Hola? ¿Sigo aquí? Sí, profe, lo escuchamos. Sí, profe, sigue aquí. Sí, Lo que pasa es que está sonando mucho el celular y yo dije, ya esta gente escribiendo, el profesor está hablando solo, se le acabó la señal. Porque me ha pasado, aclaro que eso me ha pasado. Bien. Entonces, para llegar a más gente no se puede opinar. Si no puedo opinar, no puedo ser objetivo. Perdón, subjetivo. Sino objetivo. De esa manera ya no vamos a comenzar a decir lo que pensamos y lo que creemos, sino que vamos a hablar de hechos. Para llegar a más gente no se puede opinar, sino puedo ser objetivo, tengo que ser objetivo, y el trabajo se basa en presentar hechos. Básicamente así surge la objetividad. Ese trabajo de presentar hechos, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero, esta prensa, ¿qué va dando? ¿Y cómo se presenta en la actualidad? Primero, hay que ser objetivos. Para llegar a más gente, hay que ser objetivos. ¿Evitamos las opiniones? Sí. ¿Para qué? Para ser objetivos. Y de esa manera que nadie crea que sus cuestiones políticas pueden afectar. Dicho eso, comienza la objetividad y esos hechos que van a presentar son hechos locales y llamativos. De ahí, de ese carácter llamativo, de esa prensa del centavo, surge la prensa amarillista. ¿Por qué? Varias razones. Primero, yo quiero vender a todo el mundo, por lo tanto ya no voy a expresar opiniones, voy a expresar hechos. Segundo, quiero que la gente se interese por esos hechos. Y como quiero que la gente se interese por esos hechos, quiero que esos hechos sean locales, del barrio, de la ciudad. Falsos o no, como decía Abril, quiero que se diga que pasaron en la ciudad. Mataron, man, le cortaron la cabeza en el puente de Londres. No importa, verdad o mentira, que la gente diga, uy, mira lo que pasó en Londres. Gente que habita en Londres, ¿no? O cosas así. Cosas de la ciudad, verdaderas o falsas, pero basadas en hechos. Y que tienen que tener un carácter amarillista o sangriento o trágico para que a la gente le llegue y satisfacer su morbo. ¿Eso pasa aún? Claro. Como dijo alguien ahorita, no sé quién fue, periódicos como Cubo o El Teso, peor, hacen parte de la prensa del centavo. Por eso son baratos. ¿Sí? Incluso valen más de lo que... No, mentira, un centavo en Estados Unidos es menos que eso. Un centavo en Estados Unidos debe ser como unos 30 pesos, así que es menos. Pero por eso esos periódicos todavía existen. Y esos periódicos surgen luego de los periódicos doctrinarios. Y son, irónicamente, son el paso para considerar que la prensa debe ser objetiva. Sin embargo, últimamente se ha considerado que realmente el trabajo de la prensa no es tan ser objetivo, sino que igual en la prensa se puede ser subjetivo y transmitir opiniones porque también se necesita que el pueblo reflexione. ¿Dudas? ¿Ninguna? Profe, ninguna. Satisfactoriamente, ninguna. Ok. No sé qué significa avión. Aquí dice avión, volví, ajá, no sé qué significa eso, profe, ya vengo, voy al baño. Ah, ok. Bueno, dicho todo eso, con eso terminamos la clase. Les voy a dejar salir un minuto antes. No, mentira, no puedo. No, mentira, si ustedes tienen clase, ¿no? Profe, necesito decirle algo. ¿Aló? Me hacen el favor y todos antes de irse escriben presente en el chat. No importa, yo reviso luego porque esto me llega en la conversación y yo reviso para tomar la asistencia. Todos comienzan a escribir presente. Okay. Disculpe, Juan Gaviria.
Bueno, Juan Gaviria, un estudiante de usted, él no pudo asistir hoy a la clase porque al parecer en el trabajo lo están haciendo salir más tarde y entonces me dijo que le comentara a Bueno, usted para eso que que me estás diciendo, mejor pónmelo en el chat, porque ya que voy a revisar el chat para tomar la asistencia, pues tengo que verlo ahí. O sea, yo no voy a recordar esto, ¿no? Ya este video no lo voy a ver más nunca. Y de pronto ustedes, si quieren, cuando lo encuentren en YouTube, ustedes lo ven. Pero yo no, tranquilos, sigan ahí. Juan Gabriel no pudo entrar a la clase por esto, y los demás, sí, por favor, todos pongan presente. El que no haya puesto presente, no le toman. Amaya, el audio, quita esa vaina, hombre. Ay, perdón, me di cuenta. Disculpe, profe. Gracias. Vale, entonces nos vemos en la próxima clase en proyecto de poner indicaciones de cualquier cosa, lo que haya, y seguimos presentes. Ya para la próxima clase debo haber terminado de revisar los mapas, espero que eso sea en estos pocos días, y en la próxima clase por lo menos haber terminado los resúmenes, que será nota pues. Profe, ¿usted qué edad tiene? Para el primer corte. ¿Usted qué edad tiene? Profe, no diga. Saber cuál es el problema. Pero ¿por qué son No le así? diga, profe, no le diga. No diga, porque estas peladas, ¿qué? Se les nota. Dígame. Diga, profe, para anotarlo, Diga, no, ¿verdad? 36. ¿Cuánto? Ah, qué bacano. ¿Y no tiene hijos? No. What the fuck? Ay. Pero no puedo preguntar ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por la clase. Gracias, profe. Profe, gracias, hasta luego. Chévere todo. Hoy tuvo la clase. Profe, gracias. Yo también me voy. Vale, sí, es lo que espero, que todos se vayan para poder ir a comer. No, mentiras. Pero sí, tengo que comer, ¿no? En algún momento. Porfa, pongan presente antes de irse, pongan presente, pongan presente, pongan presente. Si no lo has puesto, pónganlo. Si no encuentro un presente, no les tomo la asistencia.